Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesucristo, el verbo es la palabra. Por eso le damos el aplauso a Jesucristo, el verbo, la palabra de Dios. Amén. Y denle el aplauso al verbo, a Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos regala, constantemente nos regala momentos muy especiales. Mire, voltea a ver a su hermano o a su hermana y regálale una sonrisa así de oreja a oreja. Hermosa, hermoso. Es que Dios nos regala estas relaciones, estas reuniones, precisamente para disfrutar a la familia. Y la familia de Dios, no somos perfectos, pero ahí la llevamos. El Señor nos está mejorando cada día, porque somos como barro en sus manos. Él nos va acariciando y nos va cuidando y nos va levantando, nos va haciendo maduros poco a poco. Y qué bueno aprender a depender de Dios. Espero que la cámara me esté siguiendo, porque yo me muevo mucho. Acá estoy. Ahora voy para acá, a ver así. Tenemos que tener a los camarógrafos al tiro, porque si no se nos duermen. Bueno, aquí lo importante, hermanos, es que disfrutemos. Dice la palabra del Señor que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y es Dios quien nos regala todo lo bueno que tenemos. Y de verdad es tiempo de ser siempre muy agradecidos. Este miércoles pasado, ministrando a los pastores de comunidad, les hablaba yo de lo importante de decirle gracias a Dios por todo. Y mire, usted y yo hoy podemos respirar profundamente, ¿sí? Otra vez. Y después de lo de la pandemia que tuvimos, el respirar es un regalo que hay que valorar mucho. Hay que darle gracias a Dios. Pero así como el respirar es el agua que todos los días Dios nos da, es el techo donde vivimos, el transporte, el trabajo, todas las cosas buenas y bellas que tenemos vienen de parte de Dios. Y nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido, entendido de que todo lo bueno y las cosas hermosas y bellas que tenemos vienen desde la mano de Dios, a pesar de nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Es la misericordia, el amor de Dios que se extiende sobre toda la gente. Y aunque muchos no le agradezcan y no valoren lo que Dios da, de todos modos Dios es bueno. Porque a pesar de los errores de la humanidad, Dios sigue siendo bueno. A pesar de nuestros errores, Dios sigue siendo bueno. Denle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Su bondad es infinita, no tiene límites. Y eso es importante entonces, que nosotros no perdamos de vista de quién dependemos, por quién vivimos, por quién tenemos la oportunidad de caminar cada día disfrutando de las cosas buenas que Dios nos da. Por supuesto hay momentos difíciles, hay momentos de crisis, pero ¿qué hacemos nosotros? Levantamos nuestros ojos al cielo, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre, y nos enfocamos en Él. Ponemos atención en Él. Hay situaciones difíciles, problemas, pero cuando levantamos nuestros ojos al cielo y lo vemos a Él, es como el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Más allá de las montañas que podemos ver, está nuestro Padre Celestial y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quiere decir entonces que cuando entendemos de dónde viene la ayuda, la provisión del Señor, decimos: de allá,
del Padre Celestial viene el socorro, la ayuda y la bendición. Y me estoy moviendo porque hay unas columnas que ahí no me dejan ver algunos, pero yo quiero que todos me vean y que entendamos. Toda buena dádiva, todas cosas buenas que tenemos, Dios nos lo ha regalado. Dígale a su hermano que está a su lado: soy muy bendecido. Dios me bendice. ¡Wow! Es increíble cómo Dios nos bendice. Y aunque efectivamente estamos pasando en el mundo por un tiempo peligroso, lleno de maldad, y nosotros debemos de tener muy claro lo que es más importante en la vida. Lo más importante en la vida, ya que empezamos a conocer del Evangelio de Jesucristo, es escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar hacia el centro perfecto de la voluntad de Dios. Necesitamos vivir en el centro perfecto de la voluntad de Dios, porque vivir en la orillita, a un lado, ladeados de la voluntad de Dios, corremos peligro de caer en un abismo, o de caer en tentación, o de caer en errores. Pero cuando caminamos buscando estar al centro perfecto de la voluntad de Dios, ahí estamos seguros, ahí estaremos protegidos, porque estamos bajo la perfecta voluntad de Dios. La cobertura de Dios no es otra cosa que el consejo divino. Y cuando estamos recibiendo el consejo divino, estamos teniendo cobertura de Dios. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso es vivir bajo cobertura. Seguir los consejos de Dios, lo que diga Dios en su palabra, para cada uno de nosotros debe de ser ley. Y lo que diga Dios es lo que más importa en nuestras vidas. No lo que pienso, no lo que sugiere el mundo, no lo que la gente diga. Lo que diga Dios para cada uno de nosotros debe de ser lo más importante. Por eso la palabra de hoy se llama enfócate en lo más importante. Y lo más importante es reconocer lo que diga Dios para nosotros y para nuestras vidas. El apóstol Pablo enseñó, y no debemos de olvidar que estamos en una constante guerra espiritual. Gracias, hijo. Venía por agüita. No debemos olvidar que estamos en una constante guerra espiritual. Todos los días el enemigo anda buscando la forma de tropezarnos, anda buscando la forma en que nosotros nos desviemos. El enemigo está tratando de inspirar mentiras y engaños para que salgamos del camino de Dios. Y entonces hay que recordar, estamos en medio de una batalla, una guerra que todos los días tenemos que salir, pero tenemos que salir enfrentando la batalla espiritual bien armados hasta los dientes, como se diría por ahí. Dígale a su hermano: tienes que salir armado, armada, hasta los dientes. Y eso lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí en el libro de Efesios 6:10 en adelante. Es una palabra que hemos leído mucho, hemos predicado mucho, pero es necesario recordar, porque el mundo está de verdad desviándose, y cada vez está la maldad extendiéndose en el mundo de una manera tremenda. Por eso no debemos de olvidar que esta batalla, esta guerra espiritual, tenemos que enfrentarla bien armados por la presencia de Dios. Dice Efesios 6:10, el apóstol Pablo, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Entonces tengan el poder de Dios sobre sus vidas. Verso 11: pónganse toda la armadura de Dios. Ahí está diciendo toda, es lo que hay que subrayar. Diga toda, toda. Si hay una área en nuestra vida, en nuestro ser espiritual y físico, que no está cubierto por la armadura de Dios, corremos peligro que por ahí el enemigo se meta y nos quiera trampear, nos quiera tropezar, nos quiera lastimar. Por eso dice el apóstol Pablo: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes
contra todas las estrategias del diablo. El diablo es una estratega. Está buscando la forma de trampear, de mentir, de engañar, no solamente a la gente en general, sino trata de engañar a los gobernantes también para que caminen equivocadamente y pongan leyes equivocadas. Entonces estamos entrando y se está constantemente en el mundo teniendo una batalla espiritual en todos los niveles sociales. Por eso dice, manténganse firmes contra todas las estrategias del diablo. El diablo hace planes específicos para destruir a la humanidad. El Señor Jesucristo claramente dijo, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, ese es el plan del enemigo, que no se nos debe de olvidar. Lo bueno es que allí el Señor Jesucristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Denle el aplauso a Jesús. Es hermoso saber que contamos con la ayuda de Dios. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Aquí interesante lo que dice al principio este versículo. Dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea, no es contra las gentes, no es contra las personas, mi hermano, mi hermana. Cuando alguien te defrauda, cuando alguien te falla, no es pelea contra la persona. Son fuerzas del mal, presiones espirituales que lleva a la gente a lastimarte, a actuar mal. Pero tú y yo tenemos que recordar, no es la persona. Mi lucha no es contra carne y sangre, o contra, como dice ahí, contra carne y huesos, no es contra las personas. Nuestras luchas son espirituales y por lo tanto primero debo de ver espiritualmente cómo está entrando o queriendo atacar el enemigo para resistirlo espiritualmente. Entonces, algo que es bien importante: no te pelees con la gente, no te amargues en contra de nadie, de nadie. ¿Por qué? Porque tu lucha, mi lucha, es espiritual. Entonces, muy importante, por eso es importante que no olvidemos, si la persona te ha ofendido, te ha lastimado, te ha sentido defraudado, es un problema espiritual que se resuelve espiritualmente. Se resuelve en la medida que tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo y no permitimos que una amargura, un resentimiento me aparte de la paz de Dios. ¿Qué hacemos cuando alguien nos lastima y entendemos la voluntad de Dios, la palabra de Dios? No guardo amargura ni resentimiento, al contrario, oro, intercedo, pido a Dios por las personas, porque el problema es no la gente, sino el enemigo que influye a la gente para lastimarnos. Por eso aquí dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino, fíjense, gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En pocas palabras, una serie de demonios, espíritus inmundos de tinieblas, que son los que están tratando de atacar a la humanidad y de una manera muy especial al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, no es tan fácil. El enemigo está tratando de bloquearnos, el enemigo está tratando de detenernos. Y el caminar en el reino de Dios, en el evangelio de Jesucristo, es para valientes. El reino de los cielos es para los valientes. Es de aquellos que arrebatan el reino, que le creen a Dios y que dicen, Señor, me paro en la roca, en Jesucristo, y no me muevo porque yo sé que mi llamado es eterno. No es solo para esta vida. Aquí vamos a vivir a lo mejor 100 años, si bien nos va, ¿verdad? Como a mi papá. Pero nuestro objetivo, nuestro proyecto es de vida eterna. Por eso no debemos descuidar que nuestra relación con Dios es lo más importante, y eso es lo que nos va a llevar a triunfar, a final de cuentas, aquí en la tierra, pero también eternamente. Verso 13 dice,
Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Pónganse todas las piezas de la armadura. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que hay diferentes áreas que necesitamos tener protegidas, la armadura de Dios en todo nuestro ser, para que cuando viene la lucha, cuando viene la guerra, podamos resistir al enemigo en esa batalla y sigamos de pie. Verso 14 dice: defiendan su posición. ¿Cuál es nuestra posición? No es una posición de un liderazgo, no es una posición para ser protagonistas o ser visibles, es una posición de humildad. Defiendan su posición, dice aquí el apóstol Pablo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Un corazón humilde Dios lo recibe, un corazón soberbio Dios lo rechaza. Manténganse en su posición, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿qué haga? Nos exalte cuando sea tiempo. Vivimos confiando, dependiendo de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la mano de Dios, y al tiempo de Dios, Dios va a mostrar que somos sus hijos, que somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo de todas las cosas, que somos embajadores de Jesús aquí en la tierra. Dios va a mostrar que estamos haciendo su obra. Y qué bonito, hermanos, qué hermoso poder ver que Dios nos respalda. Cuando Dios nos da una indicación, nos da un proyecto, una obra, una actividad en la vida, y vemos el respaldo de Dios, decimos: gracias, Señor, porque tú me estás respaldando. Ponte a llorar cuando Dios no te respalde, cuando Dios no te apoye en lo que estás haciendo, pero dale gracias a Dios si el Señor te está respaldando. Yo me acuerdo, y traigo a memoria porque ha habido muchos momentos en mi vida ministerial en que he tomado decisiones pues en emoción, básicamente, en emoción, no con mala intención, pero sí en emoción. Hicimos un concierto con el grupo Jubileo, ¿te acordarás, mi amor? Un concierto donde le metimos toda la publicidad, le metimos todo el entusiasmo. Y hace años, 40 años, ¿verdad? Más o menos. Pero no se me va a olvidar, porque terminando el concierto, que casi no fue gente, en un auditorio muy grande, y que le metimos toda la lana, al final cantábamos ese himno que no se puede olvidar: hundidos, hundidos. Nos quedamos bien endrogados. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos respaldó. Y cuando no respalda el Señor, hay que ponerse a llorar. Hay que pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y decir: Señor, lo hice en emoción, con buena intención, pero no era algo que tú estabas autorizando ni aprobando. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo y obedezcamos lo que el Señor nos está diciendo. Porque si Él nos dice que hagamos algo, Él nos va a respaldar. Pero si Él no nos dice que hagamos algo y lo hacemos, el Señor va a decir: pues es tu decisión, allá tú. Llégale, my friend. Entonces, hermanos, aprendemos de los errores, aprendemos de los fracasos. Por eso es tan importante aprender a depender de Dios. Defiendan su posición, llamados por el Señor para ser sus hijos, sus siervos. Pónganse, dice el verso 14, el cinturón de la verdad. Esto es, fájense bien los pantalones con la verdad, no con la mentira. Cíñanse la cintura con la verdad de Dios. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Y es la verdad que vence la mentira. Y cuando la verdad de Dios está llenando nuestros corazones y viviendo en esa verdad, estamos bien fajados, bien firmes de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y eso nos lleva a triunfar. Pónganse el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios, muy importante.
La coraza protege el corazón. El corazón debe de estar tranquilo y seguro de que Dios me ha perdonado y que Jesucristo me ha justificado, no porque soy bueno, sencillamente porque me arrepentí, porque le pedí perdón, y entonces Él, el Señor Jesucristo, delante del Padre me justifica. Por eso se llama coraza de justicia. Estoy protegido en mi corazón, y aunque el diablo me quiere acusar, me quiere juzgar, yo sé que Dios me ha justificado porque Cristo está en mi corazón, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Somos justos, hermanos. Dígale a su hermano que está a su lado: eres justo, eres justa. No porque somos buenos, es por la misericordia y la bondad de Dios. Entonces, coraza de justicia. Dios te ha justificado, me ha justificado delante del Padre. Jesucristo nos ha justificado. Y esto es algo bien importante. Se necesita fe para confiar y creer que Dios a mí me ha perdonado. Errores pasados y errores presentes. Jesús nos ha perdonado. Él en la cruz estaba diciendo: Padre, perdónalos. Él estaba abogando por nosotros aún en la cruz. Entonces es muy importante que si Dios me perdona, hermano, hermana, si Dios te perdona, ¿quién eres tú para no perdonarte? Claro, tienes que dar el paso de fe. Padre, perdóname. Y le confiesas tu pecado, le confiesas tu error, reconoces delante de Dios. Él te perdona y te limpia. Así lo dice Dios. Pero si yo no tengo fe de que Él me perdona, que Él me limpia y que borra mis rebeliones, entonces voy a andar con la duda, con el temor. ¿Y qué tal si no soy justo? No, no eres justo por tus buenas obras. Eres justificado por la fe en Jesucristo. Si tú le crees a Cristo, Él ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz y borró nuestras rebeliones. Dele un aplauso al Señor. Él ya te ve justo, te ve limpio por la obra que Él hizo en la cruz. Así es de que somos justificados ante Dios. Verso 15: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Ponerse el calzado, ponerse los pies, las sandalias del Evangelio, es decir, voy a la iglesia, voy a mi célula, voy a ministrar, voy al evento evangelístico, voy a las cosas de Dios. Mientras más nos involucramos en los proyectos que Dios tiene para nuestras vidas, estamos más protegidos, más seguros. Pónganse el calzado del Evangelio, ir a las cosas de Dios. La palabra dice: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Nosotros hemos sido llamados para ser fieles y leales a la casa donde Dios nos plantó. Entonces, ese calzado de la paz proviene del Evangelio, buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Mientras más escuchamos el Evangelio, más nos reunimos, más recibimos la palabra de Dios. La palabra de Dios son como semillas sembradas en nuestro corazón. Y conforme hay suficiente semilla en nuestro corazón, eso va a producir fe, porque la fe viene por el oír. Y mientras más oigo yo la palabra de Dios, más semilla tengo en mi corazón, y en esa fe me voy a mover, porque el Señor me ha dado la fe suficiente, porque me he congregado, porque he buscado al Señor y he escuchado su voz. Dice el verso 16: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Esto es tremendo, porque si yo no tengo el escudo de la fe, el diablo va a penetrar y va a lastimar mi corazón, va a lastimar mi mente. Pero el escudo se pone para proteger todo el cuerpo. El escudo de la fe es: conozco lo que dice Dios, sé lo que dice Dios de mí, conozco las promesas, sé a dónde Dios me quiere llevar, sé los planes que Dios tiene para mi vida, que son planes de bien y no de mal. Ese escudo de la fe es lo que nos protege contra los dardos de fuego del maligno. Mientras más palabra conocemos, más fe tenemos y más protegidos estaremos. Denle el aplauso al Señor. Más protegidos con el escudo de la fe.
Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, dos cosas importantes: el casco, el yelmo de la salvación. Los soldados salían con una protección en la cabeza, un casco. Esto habla de pensamientos de Dios. Mientras más pensamientos de Dios yo tenga, voy a estar mejor preparado. Entonces el casco es para protegerme de los malos pensamientos que el diablo quiere mandar y penetrar en mi mente. Entonces el casco de la salvación es saber: Dios ha enviado a su Hijo para salvarme. Jesús significa Salvador. Él nos ha salvado y nos ha librado de una vida sin fe y sin esperanza. Yo sé que Dios me ha salvado, tengo la salvación, el perdón de mis pecados, tengo mi nombre escrito en el libro de la vida eterna, me voy al cielo cuando yo muera. Eso es el casco de la salvación. Pase lo que pase, tengo los pensamientos y las palabras de Dios en mi cabeza, en mi mente, de tal manera que el enemigo no pueda penetrar con sus mentiras. ¿Queda claro ahí, mis hermanos? Póngase el casco todos los días, pensamientos de Dios y no del mundo, ni mucho menos del enemigo. Y luego dice: y usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es para contraatacar. Si tú y yo no tenemos suficiente palabra, no sabremos qué decir. Pero el Señor Jesucristo le dijo al mismo diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: a tu Dios y Señor adorarás y a nadie más adorarás. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo respondía con la espada. Entonces, cuando el enemigo venga con mentiras, tú y yo tenemos que sacar la espada y decirle: escrito está, por sus llagas yo he sido curado y tengo vida eterna. Denle un aplauso a Jesús. La espada. Verso 18: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Esto es algo bien importante. Orar en el Espíritu. Hay momentos en que ya no sabemos cómo orar, cómo pedir, pero dejo que el Espíritu Santo me llene y empiezo a fluir en un lenguaje espiritual. El Espíritu Santo me dará palabras, me dará entendimiento, me dará sabiduría para dirigirme a Papá Dios. Y cuando yo tengo la llenura del Espíritu Santo, entonces tengo una libertad para orar en el Espíritu, ya no conforme a mi carne o mis pensamientos humanos, sino conforme al Espíritu Santo que me llena. Y por supuesto, la llenura y la saturación del Espíritu Santo en nuestras vidas es porque hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 que estaban todos reunidos cuando de repente el Espíritu Santo se manifestó y fueron todos los que estaban sentados, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y después empezaron a adorar y a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué significa esto? Fueron saturados del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros debemos de buscar eso: fluir en el Espíritu Santo, ser llenos. Somos llenos por su palabra, llenos porque nos refugiamos en oración con Él, en la intimidad. Mi hermano, mi hermana, busca, tú y yo debemos buscar esos momentos íntimos para platicar con Dios, en lo más íntimo y en lo más, a veces a lo mejor silencioso, ¿verdad? Dios, yo sé que me estás escuchando, yo sé que estás aquí, sé que me amas y sé que conoces todas mis debilidades y mis errores. Y ahí en lo íntimo, en lo secreto de tu vida, hablas con Dios en lo íntimo. Y quiero decirte algo, mi hermano, y Jesucristo lo dijo: enciérrate en tu recámara, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y lo digo a la cámara para que los que no llegaron los recuerden. Enciérrate en tu recámara y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir esto? Habla con Dios en la intimidad de tu vida. Donde quiera que andes, donde quiera que estés, aún en el baño, hablas con Dios en lo íntimo de tu vida. Y dice ahí la palabra, dijo Jesús: y tu Padre te recompensará en público. Será evidente que has estado en la audiencia con el Rey de Reyes y el único Dios verdadero. Has estado con Él en la intimidad y entonces dice: en público voy a mostrar
que has estado conmigo. Mis hermanos, todos los días somos llamados para ser vistos como personas que van triunfando, que van avanzando, que le van creyendo a Dios, que vamos siendo renovados, restaurados, cambiados, y que en el pasar del tiempo la gente se va a dar cuenta de que somos diferentes, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero no solamente en nuestro corazón, sino Él reinando, gobernando nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y eso es lo que nos va a llevar a triunfar en la vida, porque hermanos, definitivamente Dios nos llamó para triunfar, para ser, como decía el apóstol Pablo, más que vencedores en Cristo Jesús. Dele el aplauso al Señor. Más que vencedores. Es tu llamado, es mi llamado. Orar en el Espíritu en toda ocasión. Dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y ahí el apóstol Pablo pide que oren por él también y por los hermanos que están con él. Siempre el proyecto de oración debe de ser vital en nuestras vidas. Vital en lo íntimo y también en la congregación orando al Señor. Así es de que estamos en guerra. Y necesitamos de estar siempre bien armados, porque el enemigo va a tratar siempre de acusarnos, pero hay que recordar que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, ya fue derrotado. Ya fue derrotado. El enemigo, tu enemigo, mi enemigo, ya fue derrotado. Colosenses 2:13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos vuestros pecados. Entonces, Dios nos dio vida a pesar de nuestra vida equivocada. Verso 14. Él, Jesucristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándola en la cruz. Jesucristo anuló el acta, dice, con los cargos que había contra nosotros. Sí, era chismoso, era mentiroso, era adúltero, era X, todos los pecados que teníamos y que de alguna manera heredamos por una naturaleza caída. Jesucristo viene, paga por nuestros pecados. Y en la cruz dice que anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Había denuncias espirituales, legales en contra de nosotros, porque éramos pecadores. Pero en la cruz Jesús clavó esa acta de decretos. Y cuando clavó esa acta de decretos que estaba en contra de nosotros, el veredicto es: somos inocentes, somos perdonados, somos santificados, porque Cristo pagó por nosotros. Eliminó el acta de decretos y la clavó en la cruz y derrotó a Satanás. Y mire, por eso lo dice el verso 15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Satanás ya fue derrotado. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, la obra está terminada. Lo que la humanidad necesita de aquí en adelante, dice el Señor, es ver a Jesús con fe, creer en su sacrificio, creer que Él pagó, recibir a Cristo en su corazón y tener una nueva vida. Consumado es significa la obra está terminada. Lo que la gente ahora necesita solamente es poner sus ojos en Jesucristo y creer que Él pagó y que podemos recibirlo, y al recibirlo recibimos vida eterna. Juan 3:16, como dice, porque de tal manera, dígalo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es nuestro proyecto de vida. Es a donde vamos. Entonces, recordar lo que Dios nos dice siempre en sus promesas. 2 Corintios 5:6 dice:
Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Estamos viviendo por la confianza en lo que Dios nos ha dado. Por fe andamos y no por vista. Escuchamos la palabra, Él produce fe en nosotros, confianza para esta vida y la vida eterna, y entonces ya no vemos las cosas naturales, sino vemos las cosas espirituales. Con una fe que Dios ha depositado porque hemos escuchado su bendita palabra. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase ya. Hebreos 11:1, ¿cómo dice? En la Nueva Traducción Viviente dice, un versículo que conocemos mucho, pero mire esta traducción. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Un paréntesis. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es lo que yo espero recibir? Primero tiene que llegar una promesa, una palabra de Dios. Y cuando Dios me da su palabra, por eso nos reunimos para escuchar su palabra, Dios me da una palabra y eso me genera esperanza. Entonces, si no escucho la palabra, no generará esperanza para mi vida. Pero al escuchar la palabra, escuchar sus promesas, me da esperanza, esperar algo que Dios va a hacer, que todavía no lo vemos, pero que Dios lo va a hacer porque ya Él lo dijo. Confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Esperamos lo que Dios ha prometido. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Certeza de que Dios cumplirá sus palabras a favor de nuestra vida. Muy importante, si dejamos de ver al Verbo, si dejamos de ver a Jesucristo, corremos peligro. El Verbo es la palabra, el Verbo es Jesús, el Verbo es el intercesor, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero si dejamos de ver a Jesús, vamos a empezar a ver a nuestro alrededor y vamos a encontrar muchas deficiencias. Si dejamos de ver a Jesús, vamos a empezar a ver los problemas que nos rodean. Si dejamos de ver a Jesús, nos vamos a hundir. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro? Pedro le dice a Jesús, si eres tú, y Jesús estaba caminando sobre el mar, si eres tú que va a ir hacia ti, y Jesús le dijo, ven. La palabra ven, el verbo, se extiende sobre el problema, sobre el mar, y entonces Pedro empieza a caminar hacia Jesús y empieza a dar pasos de fe. Y estaba viendo a Jesús y no se hundía, y ahí estaba el milagro, lo estaba disfrutando. Pero ¿qué pasó? Dejó de ver al Verbo, dejó de escuchar la palabra, dejó de poner atención en Jesús, y entonces se empezó a hundir. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Y ahí va Jesús y lo saca, ¿verdad? Y lo rescata. Bueno, nosotros cuando dejamos de ver a Jesús, nos vamos a empezar a hundir. Gracias a Dios, porque el Espíritu de Cristo siempre estará listo para venir en nuestro rescate y levantarnos. No dejemos de ver a Jesús porque nos hundimos. Dígale a su hermano, no dejes de ver a Jesús, porque camarón que se duerme, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Hebreos 12, 1 y 2 dice en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Está diciendo, quítate el peso de pecado, no cargues más con el pecado y con la culpa.
Quítate la culpa, quítate el pecado. ¿Cómo, Dios? Confiesa a Dios que te equivocaste. Ve a Dios, corre a la gracia. La gracia está disponible. Mientras tenemos vida, tenemos oportunidad de arrepentirnos y de buscar a Dios. 3 metros bajo tierra. Sorry, time off, como se dice. Se acabó la oportunidad. Mientras tenemos vida, tenemos oportunidad de correr a la gracia y recibir la bondad y la misericordia de Dios. En esta vida es nuestra oportunidad para arreglarnos con Dios. Escrito está que el hombre muera una vez y después el juicio final. Nuestra oportunidad de reconciliarnos, de vivir en el camino de Dios, es en esta vida. No dejes que la vida se te vaya sin hacer la voluntad de Dios. Es en esta vida, mientras pasan los días, la oportunidad de hablar con Dios y arreglarte y arreglarnos, diría el otro, con Dios cada día. Entonces, no dejemos de ver a Jesús, porque entonces nos podríamos hundir. Dice aquí: corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos con paciencia. Es constante, dar pasos adelante con perseverancia, sin prisa, pero sin pausa. Gracias. No te detengas, no nos detengamos, hermanos. Sí va a haber circunstancias difíciles, sí va a haber tribulaciones. Jesús lo dijo. Pero aunque tengan tribulación y aflicción, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Mientras ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a seguir adelante y vamos a ir triunfando. Y cuando tropecemos, Dios nos va a levantar. Verso 2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces aquí nos está hablando. Jesús sufrió todo lo que sufrió por salvarnos, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo todos los días, día y noche, por nosotros. Él está ahí ante el Padre diciendo: yo ya pagué. Mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado, Padre, ya pagué. Lo único que ellos necesitan es tener fe en que yo ya hice la obra. Perdónalos, ayúdalos, levántalos. Él está intercediendo por nosotros. Y lo hermoso es que cuando recibimos el entendimiento de que Jesús está a nuestro favor, oramos con fe y nos sentamos en lugares celestiales junto a Jesucristo. Esto es padrísimo. Nos sentamos en lugares celestiales junto a Jesucristo. Efesios 2:4 lo dice ahí. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esto es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, porque por gracia somos salvados de la vida equivocada y nos lleva a una nueva vida. Luego verso 6 dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. ¿Y qué? Nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando tú y yo, mi hermana y hermano, oramos y con un corazón sincero nos metemos a la gracia, a la presencia de Dios, nos estamos sentando junto a Jesús en lugares celestiales. Es el lugar de honor solamente para los que hemos recibido a Cristo, los que ahora somos hijos de Dios. A todos los que recibieron a Jesús, a los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Denle el aplauso a Jesús. Somos hijos de Dios gracias a Jesucristo. Y como hijos nos sentamos en lugares celestiales con Papá Dios, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, y ahí sentimos su presencia y ahí sentimos su respuesta. Y nos dice: mijo, mija, no estás solo, no estás sola, me tienes a mí, pero déjame ayudarte, déjame aconsejarte,
déjame corregirte porque te amo. Y Dios nos va a exhortar cuando sea necesario. Si nos enfocamos en Cristo sin perderlo de vista cada día, cuando oramos nos sentamos junto a Jesús en el cielo y seguimos adelante sin ver atrás. Allá en mi rancho dicen, para atrás ni para tomar vuelo, compadre. Para atrás ni para tomar vuelo. Vámonos para adelante. Pase lo que pase, sigue adelante. Lo comentó algo similar el pastor Genaro Gaitán. En algún momento lo dijo, en una enseñanza lo dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? Aunque todos estos te dejara yo, soy Juan Camaney. Pedro, ¿quién te lo está diciendo? Qué tremendo, ¿verdad? Porque unos días después, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? 3 veces lo había negado y ahora Jesús 3 veces le dice: ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: sigue adelante, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, no te detengas. Aunque la regaste y feo, aunque no se lo dijo y no nos lo dice a nosotros tampoco, nos dice: sigue adelante. No te detengas, hermano, hermana, iglesia, no nos detengamos. Sigue adelante, levántate, en el nombre de Jesús, levántate y camina hacia adelante. No importa cuánto nos equivoquemos. Y la mención era: David se equivocó, Abraham se equivocó, Moisés se equivocó, Jonás se equivocó, todos se equivocaron. ¿Y cuál fue la indicación? Sigue adelante. Denle el aplauso al Señor. Sigue adelante, no te detengas. Filipenses 3:13 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado todo, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. En otras palabras, voy a seguir adelante. Lo que está atrás ya quedó atrás. Ya lo pasado, pasado, como dice San José José. Ya lo pasado, pasado. Y vámonos pa'lante. No se quede. Está diciendo: ya lo que hice, lo que no hice, está en el pasado. Voy adelante. No veamos el pasado. Prosigue adelante hasta llegar a la meta y recibir el premio del supremo llamamiento. Supremo llamamiento, máximo actividad, máximo ministerio, máximo servicio, máxima profesión: ser hijos de Dios. Prosigo al llamamiento. Filipenses 3:13 en la Reina Valera dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado. Está diciendo Pablo: aunque he sido apóstol y he servido y cosas extraordinarias Dios me ha usado, no pretendo haber alcanzado ya todo. No lo he logrado todo. Pero una cosa hago, muy importante, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, olvido el pasado y prosigo a la meta. Hermanos, aquí vamos a vivir juntos unos cuantos años. En el cielo vamos a vivir eternamente. Más vale que nos empecemos a llevar bien, a amarnos, a bendecirnos, a perdonarnos, porque vamos caminando hacia la eternidad. No porque seamos buenos, sino porque recibimos a Cristo Jesús como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestro corazón. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Y si tú y yo nos mantenemos fieles, es el lugar de honor. Nadie ni nada te lo podrá quitar. Viviremos eternamente con Jesús gracias a su bondad.
gracias a su fidelidad. Por eso, al entender esto, decimos: Señor, tú me has amado, me sigues amando, me vas a seguir amando. No puedo dejar de amarte. Te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, y todo lo que soy lo pongo a tus pies, Señor. Cada día, poniendo nuestras vidas en sus manos, estaremos seguros y estaremos bendecidos. Dios quiere, mis hermanos, lo mejor para cada uno de nosotros. Cada día valorar lo que tenemos y darle gracias a Dios, y Dios nos podrá dar más cada día. Cierre sus ojos un momentito y dele gracias a Dios por lo que tiene y por lo que no tiene. Si algo no tiene, Dios a su tiempo se lo dará. Pero lo que hoy tiene es la presencia de Cristo en su corazón. El Espíritu Santo tocando su mente, su corazón, su alma, para decirle: mi hijo, te amo apasionadamente. Di toda mi sangre para salvarte, para perdonarte. Di todo por ti. Tú puedes también dar todo por mí. Padre, te damos gracias. De verdad que no hay palabras con que agradecer tanto amor, tanta bondad, tanta fidelidad, tanta lealtad que tú has tenido con nosotros. Y hoy, Señor, al estar reunidos aquí, tu iglesia, pequeño grupo, donde sabemos que tú nos has plantado para dar fruto en abundancia, te agradecemos todas las cosas buenas que has hecho por nosotros cada día, Señor. Hoy tu iglesia, te decimos: Padre, mi vida y todo mi ser la rindo a tus pies, sin condiciones, sin argumentos, solo diciéndote: Dios, hágase tu voluntad en mi vida. No se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestros sentimientos, gobierna nuestras vidas, porque ahí estaremos seguros y protegidos, y todo nos saldrá bien. Así es de que hoy, gracias, Señor, por tu bendita palabra y por armarnos con la armadura de tu Espíritu para vencer al enemigo cada día. En el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que así sea, Padre. Amén. Amén, amén. Póngase de pie, adoremos al Señor. Adelante, hermano. Te adoramos.